tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Carlos Castilla y junto con el profesor Martín Aguirres y la ayudante estudiantil Agustina Castro vamos a acompañarlos en este recorrido por la asignatura Historia de la Lengua Española o Castellana. ¿Por qué usamos estas dos denominaciones? Sabemos que adoptar una u otra tiene profundas connotaciones políticas e ideológicas que trataremos de indagar en el transcurso de este año lectivo. También sabemos que todo proceso de enseñanza y aprendizaje tiene un trasfondo político e ideológico y lo asumimos, pero también aceptamos y recibimos las discrepancias y las diferencias como una política de esta cátedra. Cuando hablamos de historia, escrita así con letras mayúsculas, solemos pensar en una sucesión de hechos que ocurren a lo largo de un tiempo, desde el pasado hasta el presente. Esta linealidad de la historia sigue una lógica epistémica basada en un concepto que podemos llamar causa y efecto, causa y consecuencia, que ha tenido vigencia en el mundo occidental aproximadamente desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XX. Si pensamos que tenemos que estudiar o podemos estudiar la historia de la lengua desde esta perspectiva, nos llevaría a interpretar la lengua española o castellana como una sucesión de hechos o eventos lingüísticos que han ido desencadenando otros hechos o eventos lingüísticos. Esto, a nuestro parecer, es una forma de explicar de manera muy simplificada los complejos fenómenos sociales y culturales que van afectando el uso de una lengua en distintas comunidades a lo largo de la historia. Como latinoamericanos y como hispanohablantes sabemos que nuestra lengua no es una lengua autóctona, sino que es una lengua que fue traída al continente en un momento oscuro y bien difícil de nuestra historia. La lengua que hablamos es una lengua colonial y colonizadora, con todas las connotaciones que estas expresiones traen consigo. Fue en la Edad Moderna, en la época colonial, en el llamado Siglo de Oro español, cuando la lengua adquirió los matices y la configuración con que la conocemos. Por eso, aunque hayan pasado aproximadamente unos 500 años de aquella época, podemos leer a Cervantes, a Calderón, a Lope, sin demasiadas dificultades y con un cierto grado de familiaridad. Al leer estos y otros autores de esa época podemos conectar con su pensamiento y con su forma de mirar el mundo, porque es una forma que hemos heredado directamente de este proceso colonial. Por otra parte, tampoco nos resulta demasiado lejana si tenemos que leer documentos o textos del siglo XIX o del reciente siglo XX. Pero, ¿qué sucede cuando nos adentramos en el mundo, en el universo lingüístico y cultural previo a esta época colonial? El terreno se hace un poco más difícil, un poco más duro de transitar y con algunas dificultades que parecen insalvables. Para eso estamos aquí, para aprender y para conocer cuáles son los mecanismos y las estrategias para llegar a esas instancias de la lengua previas a la época colonial. Me refiero con esto a un universo lingüístico y cultural que podríamos llamar, usando una metáfora, como la infancia del castellano. Es una infancia en donde la lengua está pegada a la oralidad, está pegada a la vitalidad de una lengua que circula en el pueblo, en el mercado, prácticamente lejana o totalmente ajena a lo que es una cultura escrita. Cuando me refiero a la infancia de la lengua castellana, me estoy refiriendo a una época anterior a esta que conocemos como la época feudal o la época medieval en su sentido más estricto. Tenemos que remontarnos a un momento en que la península ibérica estaba habitada todavía por algunos grupos de pueblos prerromanos, por los propios romanos que habían expandido su imperio, su lengua y su cultura, y también por algunos pueblos germánicos que habían sido agregados al imperio romano como colaboradores para sostener
para sostener el dominio militar de la región. En esta época es cuando comienza un proceso dinámico de intercambio de distinto tipo. Le podemos llamar de tipo comercial, de político, lingüístico. Esto fue determinando que el latín hablado en esa región de Europa, es decir, en esa región del extremo del Imperio Romano, que conocemos actualmente como Península Ibérica, se fuera gestando allí una forma de hablar con matices y colores bien diferenciados. Antes de que la Edad Media se consolidara en la versión que conocemos más profusamente por los medios y por la televisión, que es la Edad Media feudal, también tenemos que considerar que había en España otros dos grupos étnicos y sociales muy importantes. Uno de ellos son los musulmanes. Los musulmanes habían ingresado aproximadamente a comienzos del siglo VIII y habían traído consigo no solo la cultura islámica, sino que gran parte de lo que hoy conocemos como la cultura occidental fue aportada por los árabes, sobre todo en sus traducciones de Aristóteles. Por otro lado, tenemos el pueblo judío. El pueblo judío se había instalado ya en la península ibérica desde la época romana y se mantenía con cierto nivel de mayor o menor integración en distintas comunidades de la región. Para sintetizar, este espacio de la infancia de la lengua castellana es un espacio complejo, con múltiples culturas cuyas fronteras no están establecidas de una manera muy precisa y cerrada, sino que son porosas y que hay influencias de unas en otras. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo vamos a abordar y cómo vamos a estudiar estos procesos tan complejos que se han desarrollado durante tantos siglos. Si pensamos desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX, de una manera que podamos comprender esta historia. Para ello, para que esto resulte de una manera mucho más sencilla y fácil, hemos hecho algunos recortes que tienen que ver con dos núcleos de aprendizaje. El primer núcleo de aprendizaje está formado por los conceptos ideología y lenguaje y de las múltiples relaciones que se establecen entre ellos. El segundo núcleo de conceptos está relacionado con la idea de raza, alteridad y racismo. Hemos elegido tres modos de acercarnos a ello. Son tres ejes que nos permiten articular los aprendizajes. Uno de ellos es considerar el lenguaje como metáfora. La metáfora ha sido muy estudiada en el campo de la poética y de los estudios literarios. Nosotros proponemos aquí precisamente el uso de ese componente creativo de la palabra, esa capacidad que tiene el lenguaje para intentar dar una explicación de estos procesos, de estos fenómenos, mediante imágenes que son también construcciones subjetivas. En segundo lugar, hemos elegido el concepto de constelación. ¿Qué es una constelación? Una constelación es una agrupación un tanto arbitraria de algunos conceptos o elementos, pero que de alguna manera están ligados o entrelazados entre sí. Esto permite superar la idea de esa reflexión, de esa consideración de la historia de una lengua, de los procesos históricos en general en el vínculo entre causa y efecto, dando lugar también a posibles emergentes que no sean posibles explicar por esta dinámica. Estas asociaciones, de alguna manera libres, están fundadas, por supuesto, en líneas de estudio y de pensamiento y así también en las propias experiencias subjetivas de cada uno de ustedes. En tercer lugar, hacemos un elogio de la curiosidad. La curiosidad como actitud de investigación, como actitud para descubrir cosas o aspectos que quizás están ocultos para otros. Nos imaginamos como que todos estamos recorriendo un mismo camino, por un mismo sendero, pero cada uno de ustedes o cada uno de nosotros va a poner la mirada en algún aspecto, en algún detalle que le va a parecer importante o relevante. Precisamente este
este elogio de la curiosidad nos lleva a rescatar el detalle, lo pequeño, el fragmento significativo que puede dar cuenta de toda una totalidad. Finalizando esta presentación, dentro de este contexto de aislamiento preventivo obligatorio, pedimos a todos ustedes que sean solidarios con sus compañeros. Seguramente habrá algunos de ellos que no tienen la suficiente conectividad o no disponen de internet en su casa. Por lo tanto, les pedimos que ustedes activen las redes de contacto para que ninguno pierda la posibilidad de participar en estas instancias de aprendizaje. Nos vemos hasta la próxima.